La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El Fondo Monetario Internacional, que concedió al Ecuador una facilidad financiera extendida de 6.500 millones de dólares ante la imposibilidad de cumplir por la pandemia el acuerdo que se había firmado anteriormente, sugiere garantizar la capacidad de pago del país con ajustes en el gasto o incremento de impuestos. Mauricio Pozo, flamante ministro de Economía y Finanzas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Gracias por la entrevista. El gobierno ya ha desmentido que no va a proponer incremento del IVA a la Asamblea, en la que no tiene mayoría durante lo que resta de su mandato. Ahora, mientras paga atrasos con los 4.000 millones que le van a llegar de la facilidad financiera del Fondo Monetario Internacional, ¿hará ajustes en el gasto público o todo el trabajo sucio se lo van a dejar al próximo presidente? Este es un esfuerzo permanente, Lenin. Esto no es simplemente que se llegó a la meta en cierta fecha, hicieron el desembolso y no hay que seguir. El trabajo de ordenamiento de las finanzas públicas tiene que ser profundizado. Vamos a estar trabajando en esa dirección. Hay que continuar con las metas que hay que alcanzar en determinadas fechas. El tema de la reducción del gasto tiene que ser gradual. El tema de transparentación de las cuentas de igual manera, ponerse al día con los acreedores del Estado, es decir, hay que ir cumpliendo lo que está inmerso en el programa para poder viabilizar los recursos que todavía faltan y adicionalmente poder mantener un mensaje a la economía internacional que nos permita en algún momento tener abiertas las puertas de acceso y obviamente que esto se evidencie, por ejemplo, en una reducción del riesgo país. Entonces no es un tema simplemente de que ya se hizo algo y no hay que continuar, no solamente que hay que continuar, sino que hay que profundizar algunas acciones para que el programa pueda tener sostenibilidad y mantenimiento en el mediano plazo. Los ajustes permitirían aumentar la reducción de atrasos, pero el déficit va a permanecer, porque el presupuesto 2021, el del nuevo gobierno según la Constitución, es igual al del 2020, que obviamente tiene también un déficit. ¿Pensaron en eso en el momento de firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ministro? El año 2020 tiene un déficit estimado de 8.9% del PIB. Que yo recuerde, un déficit de esa magnitud no registra la historia económica del país probablemente de los últimos 40 años. Y el déficit previsto para el año 2021 baja a cerca del 3% del PIB. ¿Y por qué baja? Porque obviamente ya no van a estar presentes algunas situaciones como es una recesión tan grande como la que se vive este año y que va a implicar menor recaudación tributaria. No va a pasar lo que ya ocurrió en el tema del ingreso petrolero por la baja del precio del crudo, entre otras razones. Eso ayuda más el tema de la austeridad fiscal para bajar el desequilibrio de una manera tan intensa. Pero este es un proceso que tiene que irse manteniendo. Para este año se va a ejecutar un presupuesto y sobre esa ejecución es que se extiende para el próximo año que hay un cambio de gobierno. Lo que le quiero decir con esto es que si es sobre la base de la ejecución, sí hay cómo incorporar ciertos principios y en eso estamos trabajando para tratar de entregar de la mejor forma las finanzas públicas, independiente de cuál sea el gobierno que venga, pero eso es un tema de responsabilidad con la que estamos trabajando. Para que la facilidad financiera no se convierta únicamente en un tapahuecos y para poder afectar directamente los problemas estructurales que tiene el país, usted, que era un crítico de las políticas económicas de este régimen y decía que no se estaban haciendo muchas cosas, ahora que está en el caballo, ¿por dónde va a empezar? Bueno, hay muchas cosas que hay que hacer. En primer lugar, el ordenamiento fiscal es un tema que no admite discusión. ¿Qué significa ordenar las finanzas públicas? Significa que éstas sean sostenibles. El gasto tiene que tener una tendencia decreciente, los ingresos tienen que ser estables en el tiempo. ¿Y dónde se recorta? A ver, parémonos en el gasto un segundo, ministro. Usted dice, el gasto tiene que ir hacia abajo. ¿Por dónde? ¿Por dónde se recorta? Por todos los excesos que se han venido produciendo. Hay excesos en gasto corriente que hay que ir reduciendo gradualmente. Está previsto eso en el programa, si no, no estarían las metas que están. Ahí usted tiene que vigilar, por ejemplo, el gasto en bienes y servicios. ¿Eso qué significa?
La búsqueda, por ejemplo, de nuevos convenios entre las instituciones del Estado, los ministerios con los proveedores, los que les venden cosas a los ministerios, los que les venden insumos a los ministerios. Esos contratos tienen que ser replanteados para abaratar el gasto en ese rubro. El tema de la nómina también habrá que revisar, ver dónde tenemos excesos y ver las mejores acciones que nos permitan ir bajando ese rubro. El gasto corriente también se incorpora por parte de los intereses de la deuda pública. Ahí también hay una reducción resultado de la renegociación que se obtuvo, por ejemplo, con los tenedores de bonos hace poco tiempo, pero hay que avanzar también para mejorar las condiciones con los acreedores bilaterales, por ejemplo, el caso de la China. Es decir, todo eso es lo que se va a hacer para empezar a reducir el peso del gasto público en las cuentas públicas. Ministro, pero en el gasto también están los subsidios. Los subsidios sociales cuentan con la venia del Fondo Monetario Internacional, pero la focalización del subsidio a los combustibles tendría quizás que acelerarse, porque la lógica indica que con la reactivación de la economía en el mundo, los precios deberían también comenzar a subir y otra vez entraríamos en ese círculo vicioso de toda la vida de estar subsidiando un combustible que se quema. Bueno, ya tenemos un avance en eso, recuerde, Lenin, ya está operativo un esquema de bandas a través del cual el precio está fluctuando en función de lo que pase en el mercado internacional y eso se ajusta mensualmente. También estamos avanzando en el tema de la liberación en la importación de derivados, es decir, va caminándose hacia un sistema mucho más eficiente. Pero sí es importante mencionar que los subsidios por concepto no son ni buenos ni malos, tienen que cumplir un rol y hay que buscar que ese rol permanezca. Un subsidio focalizado, como es por ejemplo el bono de desarrollo humano, perfeccionado, que no genera distorsiones, que es temporal en cuanto al número, a los beneficiarios que están beneficiándose, que no produce lo que se llama externalidades en otros temas, es un buen subsidio y no tiene por qué desaparecer. Los que son ineficientes hay que buscar el mejor esquema para que se los vaya levantando y eso es lo que se ha venido trabajando, por ejemplo, en materia de derivados de petróleo. En campaña electoral solamente un loco diría que es necesario un incremento del IVA y más bien ofrecerán los candidatos eliminar ciertos impuestos. Si así se procede, es inevitable una reducción drástica del gasto público que debería correr por cuenta del Ejecutivo. Entendemos que usted se va a hacer cargo de eso independientemente del costo político. Ya antes ha dicho que hay decisiones en las que es mejor pedir perdón que pedir permiso, pero también ha dicho usted, ministro, que esta sugerencia del Fondo Monetario Internacional no está escrita en piedra. ¿Cuáles serían entonces las alternativas? Bueno, esto es un informe del staff del equipo de trabajo del fondo que establece ciertas sugerencias que a criterio de ellos podrían hacerse. Uno de eso tiene que ver con el tema de los ingresos tributarios. Un incremento de los ingresos tributarios, por ejemplo, a través de un incremento del IVA. Esta es una sugerencia que está ahí, pero si usted logra, y voy a simplemente ilustrar, una reducción del gasto en una proporción que le genere el ingreso de 3 puntos del PIB, no tiene por qué topar el aumento del IVA. Si usted logra combinar eso con una reducción del costo de producción, en una disminución ordenada de los aranceles que están muy altos respecto a los vecinos, le da un beneficio a la actividad económica también. Si puede ir, por ejemplo, en una reducción del impuesto a la renta a las sociedades, del 25 al 20, me estoy inventando el ejemplo, y eso le da una capacidad de mayor inversión al sector privado, puede usted ir compensando. Entonces, lo que le quiero decir es que nosotros vamos a trabajar en una propuesta de una reforma tributaria, obviamente tendrá que ser decidida por un siguiente gobierno, pero una propuesta que simplifique, elimine y revise todo lo que tengan que revisar. Entonces, no hay que sacar la conclusión tan rápida de decir va a subir el IVA. Puede ser que no se necesite subir el IVA, puede ser que haya necesidad de hacer un ajuste, pero eso va a estar en función de esta reforma que vamos a preparar y que va a tener, por cierto, el concurso de muchos delegados, de los delegados de las cámaras, del propio gobierno, entre otros actores. ¿Cuándo la van a presentar? Esto no le puedo dar una fecha, pero vamos a trabajar en paralelo en esta reforma con las otras dos.
que van a ser también parte de la siguiente administración. Me refiero al tema laboral y me refiero al tema de la seguridad social. La idea es que responsablemente haya un borrador con la mayor cantidad de coincidencias desde los distintos actores, para que pueda ser terminado y culminado por una siguiente administración, cualquiera que ésta sea. Los gastos operativos del gobierno se redujeron en una cifra más significativamente que la burocracia, porque aquello implica despidos y aumento del desempleo. Pero en gran medida estos gastos aumentaron porque la burocracia creció. Entonces resulta inevitable reducirla. Usted dice, vamos a analizar la nómina, pero ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que tienen previsto? ¿Cómo lo van a hacer? Hay una revisión que se está haciendo permanentemente. Yo acabo de participar en un gabinete el día jueves de la semana pasada, el primer gabinete, y hay una revisión permanente que se hace sobre el gasto del Estado. Ahora yo me incorporo, yo tengo mis comentarios, mis observaciones de esto. Yo tengo que obviamente conversar con el señor presidente de la República para congeniar cuál es la mejor salida, pero lo que sí usted puede estar firme en creer lo que le estoy diciendo es que las metas fiscales se van a alcanzar. Yo no voy a sacrificar el programa económico, yo no voy a sacrificar el financiamiento internacional y voy a fortalecer la dolarización y haré lo que sea necesario para que eso se produzca, y en esa línea estamos trabajando. El estado de la economía ecuatoriana al día de hoy, si tuviera que ponerle un adjetivo, ¿cuál sería? ¿Crítica? ¿Está sobreviviendo? ¿Está en recuperación? No sé. Bueno, esta es una economía que tiene el año 2020 una situación de una recesión cercana al 10-11%. Esto significa que está en una situación delicada, difícil, está viviendo una crisis, pero las acciones que se están aplicando, como las de replantear el tema de la deuda, lo que tiene que continuar, el programa de apoyo con el fondo, le da una posibilidad de recuperación posterior. Es decir, estamos enrutados, estamos puestos hacia donde tenemos que caminar, pero tenemos que caminar y tenemos que seguir avanzando y fortaleciendo el programa y fortaleciendo la propia dolarización, y hacia allá vamos a ir. Es decir, es un país que está atravesando una situación difícil, pero con una forma de salida que se han adoptado algunas acciones que tiene que ser fortalecida con otras acciones. ¿La eliminación del déficit público es básico para mantener la dolarización o esta no corre ningún riesgo al tener una brecha perenne que además se profundiza? Si usted no tiene en orden las finanzas públicas esto expresado en un déficit muy alto, usted lo que hace es absorber liquidez, absorber recursos para que la economía pueda mantenerse creciendo a un mayor ritmo. Un déficit fiscal muy alto produce varios problemas. En primer lugar, significa una tendencia al endeudamiento público de una manera acelerada, lo cual no es sano en el largo plazo. En segundo lugar, se empiezan a buscar formas de captar recursos en ciertos actores, como es vía impositiva o vía alguna otra que no es sana para el manejo. Le genera presión al sector externo, es decir, le obliga a endeudarse al país y eso debilita las cuentas externas. Es decir, es un concepto que lo que hace es derivar en un deterioro en general de la economía. Por esa razón es una condición necesaria, no es suficiente, pero sí necesaria, la corrección del problema fiscal, la reducción del déficit para darle sostenibilidad al manejo económico, al programa y a la propia dolarización. Ministro, las leyes de urgencia económica dictadas últimamente han creado beneficios tributarios para atraer la inversión extranjera y también la nacional. Esta última se concreta siempre con el retorno de capitales. Con las reformas últimas, ¿volvieron capitales al país o continúan saliendo dólares en la crisis? Bueno, usted sabe que esto se acaba de adoptar hace pocos meses, muy pocos meses, o sea, la reacción de los mercados tiene que ir gradualmente produciéndose. Por eso es importante que se evidencie una perseverancia y una profundización de las políticas. Es decir, los mercados reaccionan cuando ven que un gobierno y un país va en el tiempo adoptando las acciones que corresponden. No se trata solamente de que ya se cumplió un ciclo y ya no se hace nada más.
para que pueda, por ejemplo, empezar a evidenciarse una recuperación de la inversión extranjera, se requiere estas acciones y muchas otras a lo largo del tiempo. Por eso es que le decía al principio que este es un tema de continuidad, de perseverancia, de constancia y de enviar mensajes permanentemente para que vean que hay un accionar que tiene un norte, tiene una dirección, tiene la profundidad adecuada, tiene la decisión, tiene la convicción política. Ese es el trabajo que estamos tratando de imponer en el ministerio. Ahora, cuando Mauricio Pozo no era ministro, era un crítico del impuesto a la salida de divisas, decía que se lo tenía que eliminar. ¿Y ahora? Sigo siendo un crítico, me parece que es uno de los peores impuestos que se han incorporado al sistema económico del Ecuador. Un impuesto que inhibe la inversión extranjera, genera más salida que entrada de recursos. Es un Pero no va a plantear su absolutamente eliminación. nocivo. Hay en la propuesta que le mencioné hace un momento, de cuál podría ser un sistema tributario homogéneo, va a estar incorporado mi lectura sobre ese impuesto, que es que tiene que irse eliminando. Lamentablemente, Lenin, ese impuesto que fue creado para evitar que salgan los capitales, que por cierto nunca sirvió para eso, han salido más capitales con ese impuesto que antes, ese impuesto se ha convertido en el tercer impuesto de mayor recaudación. Entonces genera 1.200 millones de ingresos al fisco, al presupuesto, después del impuesto al IVA y el impuesto a la renta, y por lo tanto quitarle de una sola genera también problemas fiscales. Pero eso no quiere decir que no se lo levante. En ese sentido tiene que buscarse un esquema, y eso es lo que vamos a tratar de incorporar en la reforma, para que se lo vaya levantando probablemente de una manera gradual, pero en el tiempo este impuesto tiene que desaparecer. Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. A ustedes, muchas gracias, Lenin. Un buen día. El hecho de que el FMI condiciona al Ecuador el pago de la facilidad financiera de 6.500 millones con aumento de impuestos por el momento es desmentido por los hechos de que el gobierno saliente no puede por falta de mayoría en la Asamblea y el entrante lo rechaza en campaña electoral. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Samantha. Buenos días a todos. Sin embargo, gobierno y asamblea tienen que pagar un precio por estar impedidos entrantes y salientes de aprobar presupuesto con déficit. Para ello es imprescindible que egresos corrientes, salarios, deuda, subsidios y gastos operativos no excedan a ingresos corrientes, y estos son los impuestos existentes. Un verdadero milagro para clase pobre, rebaja de impuestos para producir más y dar empleo y no traer dólares del exterior. O facilistas del populismo que ofrecen sueño de perros de traer esos dólares cuando no mueven un dedo para recuperar lo robado. El meollo es que el Ecuador debe mejorar capacidad de pago si quiere dinero fresco, pues el gato pardo cumplió con el entrante al reestructurar pagos de endeudamiento, liberándolo hasta último año de su mandato y consiguiendo dinero que falta para lo que le queda en cartelet. Pero problema de fondo radica en que si bien ahora se pateó mejor para adelante la despedida, hay que tener presupuesto sin déficit, que no ocurrió ni en el auge e implica medidas de impacto social. Lo peor, que eso es para pagar el gran atraco que se pretende dejar impune. Vamos a una pausa y al volver el silencio papal ante el socialismo del siglo XXI que confunde los principios de la doctrina social de la Iglesia. El caso de las próximas elecciones en Venezuela, una Venezuela devastada. Lo revisaremos con Osvaldo Hurtado, expresidente de la República. Ya regresamos.
El pasado 11 de agosto la Conferencia Episcopal Venezolana ha llamado la atención ante el sufrimiento del pueblo golpeado por la profunda crisis económica, social, moral, institucional y política que vive ese país, siendo olvidado por quienes asumieron el rol de representarlo en el campo político. Osvaldo Hurtado, expresidente de la República, nos acompaña. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Usted últimamente ha criticado el silencio papal ante la crisis humanitaria venezolana. ¿No es suficiente con los comunicados de la Conferencia Episcopal de ese país que representa la posición de la Iglesia con sus obispos en la nación de Bolívar, pero también de Chávez y de Maduro? La Conferencia Episcopal de Venezuela ha sido terminante en su crítica a la dictadura venezolana. Sus crímenes, sus abusos de poder, la limitación de libertades públicas, los atentados a los derechos humanos han sido mencionados con mucha valentía por la Conferencia Episcopal de Obispos de Venezuela. Pero este no ha sido el caso del Papa Francisco. Algo de carácter general ha dicho, pero un pronunciamiento terminante sobre los crímenes que afectan a principios cristianos, que afectan a católicos venezolanos y que hieren a la humanidad, no han sido tocados por el Papa Francisco. ¿Ya qué responde ese silencio, doctor Hurtado? El Papa Francisco, si usted lee la encíclica que acaba de publicar, es un crítico de la economía de mercado e implícitamente plantea que existe una alternativa de carácter económico en el campo. Él no lo dice. Es un campo diferente que yo quisiera decir es el campo del socialismo del siglo XXI. Él en la encíclica hace severos cuestionamientos de lo que llama el neoliberalismo, con el que le pone un apodo a la economía de mercado que explica el éxito económico de Europa, el que España, Italia, Irlanda hayan dejado de ser países pobres y atrasados, el milagro económico de China. La República Popular China, dirigida por un gobierno comunista, aplica una economía de mercado y gracias a ella ha logrado sacar de la pobreza a más de 500 millones de chinos. Esto no ha ocurrido en la historia de la humanidad. Bueno, una realidad de esta naturaleza no puede ser ignorado por una autoridad de la Iglesia Católica tan influyente en el mundo, no solo en el mundo católico. Cuando estamos frente a una realidad no conocida en la historia de la humanidad para bien de los habitantes de la Tierra. Ahora, doctor Hurtado, la mortalidad infantil. Doctor Hurtado, efectivamente, sí. El último 3 de octubre el Papa publicó la encíclica Fratelli Tutti y allí también hace una lectura particular sobre la propiedad privada. Habla de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra, es decir, al derecho de todos a su uso. Y bueno, ya antes le preguntaron al Papa si él tenía ideas comunistas y respondió que son los comunistas quienes tienen ideas, quienes piensan como los cristianos. Entonces, no debería llamarnos mucho la atención que el pontífice realice ese tipo de declaraciones. ¿O sí es pertinente señalarlas, subrayarlas, como usted lo está haciendo ahora, doctor? Bueno, los papas que antecedieron al Papa Francisco fueron terminantes en poner distancia entre el pensamiento cristiano contenido en la doctrina social de la Iglesia y el pensamiento de lo que antes se llamaba comunismo, luego se llamó socialismo y hoy se denomina progresismo. Y
esto que era una vieja tradición, desde fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX, de alguna manera ha sido puesto en cuestión por el Papa Francisco. Como usted lo dice con toda razón, la encíclica contiene un cuestionamiento de la propiedad privada. Y yo quisiera tocar el tema desde el punto de vista económico. Uno de los elementos fundamentales para que invierta el mundo internacional en un país y inviertan los empresarios privados es que exista seguridad en la propiedad privada. En países en que no existe seguridad sobre la propiedad privada, no invierten. ¿Y por qué es esto importante? Porque en la medida en que invierten, se crean empleos, porque crece la economía y se reduce la pobreza. Y a mi manera de ver, en el mundo de hoy, sobre todo en África, en Asia y en América Latina, más que corregir las inequidades sociales, las diferencias entre ricos y pobres, lo fundamental es sacar a los habitantes de América Latina y de Venezuela de la pobreza. Doctor Hurtado, entre la doctrina social de la Iglesia y el socialismo del siglo XXI hay una relación incestuosa en donde los unos obvian los excesos de los otros y el socialismo del siglo XXI pues interpreta la doctrina social como le da la gana. Bueno, la doctrina social de la Iglesia o el pensamiento social del cristianismo nada tenía que ver con el socialismo o con el marxismo, nada, absolutamente nada. De manera que la situación que vivimos hoy constituye una anomalía. Por cierto que no hay que tomar la posición que ha asumido el Papa Francisco como la posición de todos los cristianos y de todos los católicos. Y usted, al introducir esta entrevista, mencionó la conferencia episcopal en la Iglesia Católica de Venezuela. Bueno, ahí está el pensamiento del cristianismo, en lo que dicen los obispos de Venezuela y en lo que dicen muchos líderes políticos de esa orientación en ese país y en el mundo. Osvaldo Hurtado Larrea, expresidente de la República, gracias por estos minutos, gracias por participar en Contacto Directo. Encantado. Una pausa y volvemos. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. De esta manera concluimos esta emisión de Contacto Directo. Como siempre, gracias por acompañarnos, Lenin. Pero las noticias continúan en Televistazo, en La Comunidad. Que tengan todos un buen inicio de semana. Ya nos vemos.